Este, Buenas tardes a todos y todas. Les voy a presentar un poco de los resultados de mi tesis de maestría. En este caso, se relacionan con cómo modifica el ambiente los parámetros poblacionales de la salamandra endémica Pseudorrhizia leprosa en el Parque Nacional La Malinche. Como introducción tenemos que, como consecuencia de las actividades humanas y el cambio climático global que estamos experimentando, los ambientes sufren alteraciones que impactan sobre la estructura de los paisajes, y en particular en anfibios se ha visto que algunas de esas alteraciones causan efectos negativos sobre los sitios de reproducción, hábitats y microhábitats funcionales, lo que a su vez genera consecuencias sobre la demografía, la movilidad y la distribución espacial. Estos organismos son particularmente dependientes de las características ambientales debido a su fisiología, y un ejemplo de esto es que algunas características demográficas, la selección y utilización de los hábitats, dependen de la humedad, de la temperatura, de la disponibilidad de refugios adecuados y la variación temporal de estos factores. En específico en salamandras, algunos estudios han reportado que la densidad decrece con el nivel de humedad, que la supervivencia es menor durante periodos de sequía y en sitios con poco dosel, y que esta característica junto con las tasas de recaptura varían con las condiciones entre las estaciones. Además que el tamaño y la condición de salud de los organismos mantienen una relación negativa con la cantidad de organismos. A pesar de que México posee una alta diversidad de anfibios, se ha trabajado poco con demografía en pletodóntidos, lo que nos llevó a preguntarnos cómo varía la estructura y el tamaño poblacional de Pseudorrhizia leprosa en dos zonas con diferentes factores abióticos en el Parque Nacional La Malinche, en Tlaxcala, México. ¿Por qué trabajamos en este lugar? Bien, el volcán La Malinche se encuentra en una región fisiográfica importante de México, que es la faja volcánica transmexicana. Además es un área natural protegida, pero pese a esto, la zona se enfrenta a diversos problemas de deterioro ambiental, como son tala clandestina, el ecoturismo mal administrado y la pérdida de fragmentos de bosque por el cambio de uso de suelo. ¿Y por qué escogimos a Pseudorrhizia leprosa? Bueno, este es un pletodóntido endémico de México. Las poblaciones que se distribuyen en la montaña son relativamente altas y esto las hace atractivas para la conservación, además de que pocos estudios la utilizan como modelo de investigación. Para responder nuestra pregunta, realizamos 5 muestreos durante el 2020 en dos zonas dentro del parque, alejadas entre sí aproximadamente 3 kilómetros. La vegetación de este sitio es de bosque de pino encino, pero se diferencia en diversas características, ya que el sitio A está inmerso en una matriz de campos de cultivo con bajos niveles de dosel, a menor altitud, con temperaturas promedio más altas y porcentajes de humedad más bajos que el sitio B. En cada una de las zonas se establecieron 6 cuadros de 5 por 5 metros, se trabajó en 2 horarios y se realizó una búsqueda directa de los organismos en rocas, hojarasca, troncos caídos y tocones. Se tomó la temperatura corporal, la LHC, el peso y se calculó la condición corporal mediante el índice de residuales, y también se tomó la temperatura y humedad ambiental y del microhábitat. Para los análisis de abundancia y densidad se dividieron los datos obtenidos en 2 ocasiones de captura principales, compuestas por 7 días cada una, y se trabajó con el modelo Close Captures. Para determinar la densidad, esta se consideró como la cantidad de organismos por unidad de área y se estimó para ambos sitios. Además, se examinó la proporción de sexos y la estructura de edades. La supervivencia y detectabilidad se estimó con el método Cormack-Jolly-Sever. Se trabajó con 8 modelos, 4 para cada temporada, agosto y octubre-noviembre, y se eligió el modelo con mejor ajuste de acuerdo con el criterio de información de ACAICA, todo esto en el software Mark. Se realizaron pruebas no paramétricas, Usdeman-Whitney para comparar el tamaño corporal, el peso y la condición corporal entre los sitios muestreados, y para comparar la temperatura y humedad entre los sitios, así como pruebas de Kruskal-Wallis para comparar la condición corporal, la temperatura y la humedad entre los meses de muestreo. ¿Qué obtuvimos? Respecto a las condiciones ambientales, se obtuvo que la temperatura ambiental y del microhábitat fue mayor en el sitio A que en el sitio B, pero la humedad fue similar entre los sitios, contrario a lo que sucedió entre los meses muestreados,
ya que la temperatura tanto del ambiente como del microhábitat fue similar, pero la humedad fue mayor en agosto y octubre que en noviembre. Esto se vio reflejado en la abundancia de los organismos, ya que durante agosto en el sitio A se encontraron 20 organismos y en el sitio B 85, mientras que en el periodo de octubre y noviembre la abundancia disminuyó para ambos sitios y por ende la densidad siguió el mismo patrón. Además, en el sitio B los organismos fueron más abundantes que en el sitio A. La estructura de edades de la población fue de 33% adultos, 38% juveniles y 28% crías, y los sexos estuvieron sesgados hacia las hembras en una proporción de 1 a 2.25 individuos. ¿Por qué pasó esto? Pues de acuerdo con la teoría de selección de hábitat, los organismos seleccionan hábitats que maximicen su fitness. En este sentido, se ha observado que en sitios con poco dosel, la capa de hojarasca es menor, lo que genera que el suelo se deseque más rápido, contrario a una capa más profunda, como es el caso del sitio A, que se encuentra en un sitio con menor dosel. Además, se ha visto que a mayor altitud existe una mayor abundancia de organismos. Las salamandras pletodóntidas son organismos dependientes de sitios húmedos y fríos, por lo que posiblemente esta salamandra prefiera sitios de elevaciones más altas, con menores temperaturas y con humedades mayores. Por ejemplo, Heide y Simmons encontraron una relación cuadrática entre la abundancia y la elevación. Sus organismos prefirieron sitios no perturbados, de elevaciones medias y con mayores humedades. Nuestros resultados coincidieron con García Vázquez y colaboradores en que los valores de abundancia disminuyen hacia el invierno. Posiblemente esto se deba a que durante esta época los organismos reducen su actividad y movilidad o bien permanecen inactivos hasta que las condiciones mejoren. Ya que en nuestras zonas muestreadas las temperaturas pueden alcanzar hasta -3 grados y hay heladas fuertes, esto podría generar que las salamandras hibernen durante este periodo o bien reduzcan su movilidad y su actividad. Por otro lado, se encontró que la abundancia por estructura de edad coincide con la reportada por otros autores, además de con el ciclo reproductivo de esta especie. En cuanto a la proporción de sexos, se ha sugerido que los machos son más territoriales que las hembras, por lo que existe una mayor probabilidad de encontrar hembras congregadas en el mismo sitio o bien juveniles que machos adultos. Se observó también que los organismos en el sitio A fueron más grandes y más pesados que los del sitio B, pero que su condición corporal fue similar. Respecto a esto, se ha observado que en condiciones de laboratorio, los organismos en tratamientos con bajas densidades crecen en mayores tasas que los organismos de altas densidades, y lo mismo se ha observado en condiciones naturales, además de que un mayor tamaño poblacional conduce a un menor índice de condición corporal. Una explicación a esto es que en sitios con densidad alta existe una mayor competencia por los recursos, y si el alimento es escaso, los organismos tenderán a ser más pequeños, menos pesados, o bien sus condiciones corporales podrían verse mermadas. Aunque en nuestros sitios no hubo diferencia en la condición corporal, sí encontramos una disminución en los meses, ya que en noviembre sí hubo una menor condición corporal. Y bien, en Anuro se ha observado que existe una interacción entre la temperatura del ambiente y la disminución en la abundancia de presas, así como en la habilidad de los anfibios para alimentarse, y entre la temperatura y la capacidad para asimilar masa corporal. Y en pletodóntidos ocurre algo similar, ya que durante el invierno la disponibilidad de presas es baja, además de que su movilidad durante este periodo es reducida. El nivel de condición corporal de leprosa en noviembre coincidió además con una alta supervivencia, por lo que nosotros inferimos que los cambios en la vegetación debido a la época, la humedad y la temperatura generan que esta especie realice un mayor esfuerzo para sobrevivir durante esta época. El modelo con mejor ajuste para la supervivencia y detectabilidad fue en el que solo variaron entre los dos periodos de muestreo, que fue agosto y octubre, noviembre. De acuerdo con este, la supervivencia fue mayor durante octubre y noviembre, pero la detección fue mayor durante agosto, aunque en general fue una detección baja. En otros estudios se ha reportado que la supervivencia es menor durante la primavera, pero que este incrementa en el otoño debido a que durante esta época la capa de hojarasca es mayor
lo que disminuye el riesgo de depredación. Y respecto a la variación en las tasas de recaptura, estas también se han asociado con las condiciones ambientales y cómo varían entre las épocas, y se ha observado que las capturas son mayores durante la primavera, pero decrecen con el otoño. Es posible que esto se deba a que la variación en las tasas metabólicas con las estaciones o con los requerimientos energéticos de cada época, y ya que las salamandras en general tienen requerimientos energéticos bajos, esto les permite permanecer refugiadas durante largos periodos de tiempo, como es el otoño o el inicio del invierno, hasta que las condiciones vuelvan a ser adecuadas. Y eso sería todo. Gracias, Enrique. ¿Hay tiempo para preguntas? Vamos a ver las manos levantadas. Hay que levantar. Aprovecho para preguntarte, Enrique, esta especie está distribuida hasta las cimas de las montañas. Me llamó la atención eso de la relación con la elevación. Sí. Quería saber si hay un límite altitudinal a partir del cual no hay, o están hasta la máxima altura que pueden alcanzar ellos. En inicio, uno de los objetivos del trabajo era ver hasta qué altitud podíamos encontrarlas, pero debido a la pandemia tuvimos que reducir los esfuerzos de muestreo y nos quedamos tan solo con las altitudes con las que trabajamos, y entonces ya no supimos hasta dónde sí podríamos encontrarlas. ¿Y una cota inferior, sí? Sí. ¿A partir de qué altura? ¿Entre qué altura y qué altura muestrearon? Muestreamos en el piso altitudinal más bajo, en donde se supondría que estas especies están, pero en otras regiones del país se pueden encontrar en pisos altitudinales un poco más bajos. Gracias. José Miguel Pérez Zúñiga nos pregunta y te consulta cómo estiman la condición corporal. Sí, la calculamos con la LHC y con el peso corporal. Transformamos los valores a escala logarítmica y con estos valores realizamos una regresión, y los valores residuales son con los que nos quedamos como estimador de la condición corporal. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Listo, gracias. Vamos a seguir con la siguiente charla.